tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el recorrido que habitualmente realizamos en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, al recorrido, como digo, de la actualidad en el archipiélago canario cada día, de lunes a viernes a partir de las 11:05 aquí en Canarias. Arrancamos justamente en la jornada del martes, hoy es 21 de abril de 2026, otro mes que se nos va volando, y ayer, por poner ejemplo de lo que vamos a tratar en la jornada de este día, aquí en este archipiélago directo, se aprobó o se avanzó la puesta en marcha de la Bolsa Activa de Vivienda Asequible en el archipiélago canario. El Ejecutivo saca a licitación el servicio integral que permitirá movilizar viviendas privadas vacías o infrautilizadas hacia el alquiler asequible, una iniciativa que refuerza la estrategia para ampliar la oferta sin consumir suelo, nuevo suelo, y facilitar el acceso a la vivienda en el archipiélago canario, a vivienda a precios asequibles. Es una bolsa activa de vivienda asequible que tiene como finalidad facilitar esa función social de la vivienda y que no se está produciendo. Hablan en cualquier lugar donde te encuentres, en el supermercado, en la cafetería, amigos en la calle, de la búsqueda incesante que llevan a cabo de vivienda para alquilar o incluso para adquirir, porque en estos momentos, si tienes las condiciones, si tienes algo ahorrado, es también muy factible adquirir con hipoteca una vivienda en el archipiélago, donde por cierto el gobierno ha avanzado en el diseño también de la hipoteca joven canaria, un instrumento innovador que permitirá cubrir mediante aval público hasta el 95% el valor de la vivienda, facilitando así el acceso a la primera vivienda por parte de los jóvenes en Canarias. Bueno, lo cierto es que ayer el Consejo de Gobierno aprobaba, dice los datos según, pues información de muchos medios, un recopilatorio de esa información indica que más de 200.000 viviendas hay vacías en el archipiélago canario, según datos del Instituto Nacional de Estadística, hecho público, como digo, por varios medios a inicios de este año 2026. Es una cifra que representa aproximadamente el 20% del parque residencial total de las islas, lo que sitúa a Canarias como la tercera comunidad autónoma con más casas deshabitadas en España. Y por consiguiente, la comunidad autónoma que también sufre esas consecuencias por la búsqueda incesante de muchísimas viviendas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se concentra el mayor número de estas viviendas, donde son casi 111.000 inmuebles los que se encuentran vacíos. En la provincia de Las Palmas se registran en torno a las 100.000 viviendas y poquitas más que están deshabitadas. Los puntos críticos, ahora mismo se puede decir que están en las capitales, pero Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad con mayor volumen de viviendas vacías, casi 25.000, mientras que el norte de la isla de La Gomera destaca como una de las zonas con mayor proporción de viviendas sin habitar en todas las islas. Ante esta situación de emergencia habitacional, el gobierno regional está buscando aumentar la oferta, según también otras informaciones. El objetivo es cerrar el ciclo actual con la incorporación de unas 5.000 nuevas viviendas públicas construidas o rehabilitadas para paliar el déficit estructural. En fin, muchas, demasiadas, esas más de 211.000 viviendas en el archipiélago. El gobierno hace lo que puede, y la norma, la ley, le impide, hacer algo más. Por tanto, ciñéndose a la normativa vigente, ayer el Gobierno de Canarias informaba de este y otros asuntos en el Consejo de Gobierno de Canarias, tras el Consejo de Gobierno de Canarias, quiero decir, en la rueda de prensa, y les voy a dejar con Alfonso Cabello y también el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias. Esta semana, una delegación institucional y empresarial de la región de Sous Massa de Marruecos, encabezada por el presidente de su consejo regional, Karim Ashengli, visitará Canarias. Más de 50 representantes institucionales, empresariales
académicos y deportivos que vienen a dar continuidad al trabajo iniciado en el viaje del presidente de Canarias el pasado mes de enero a Agadir. La llegada de esta delegación supone un paso más en el camino abierto esta legislatura para reforzar nuestros lazos de vecindad y ampliar la cooperación con los países y regiones de nuestro entorno. En esta estrategia Canarias-África, la voluntad del Gobierno de Canarias es consolidar una relación estratégica, estable y de largo recorrido con la región marroquí. A partir de ahí, y esta vendría a enmarcarse con las 3 visitas que el presidente Fernando Clavijo ya ha realizado a Marruecos, una agenda conjunta de trabajo para revisar desde todas esas perspectivas esa relación de gran vecindad que Canarias ha tratado de poner en valor a lo largo de estos últimos años y que el continente africano sea visto como una oportunidad para seguir ayudando a crecer y a Canarias. Y ahora sí, si quieren realizar... Bueno, quiso hacer en primer lugar esa reseña en referencia a la visita de esa expedición marroquí, devolviendo, pues decía, en parte la visita ya realizada por miembros del Gobierno de Canarias. Hubieron más preguntas con respecto a los temas tratados en el Consejo de Gobierno y también sobre temas de actualidad en Canarias. No tuvo casi nada de éxito, fueron 0 los que se pusieron ahí, por eso quiero decir si ven posibilidades. Y en cuanto al FEDECAN, también me gustaría saber cuáles son los retos que plantean para el nuevo FEDECAN y la cuantía que van a tener. La pasada legislatura se inició una experiencia que buscaba como objetivo lo mismo que buscaba esta, que era movilizar vivienda vacía para ponerla en el mercado. Fue un rotundo fracaso porque solamente una vivienda se inscribió. Y el elemento clave o determinante a nuestro juicio de que por qué sucedió eso fue que no fue lo suficientemente atractivo para los propietarios el poner sus viviendas en usufructo durante 7 años, es decir, perder el control total de su vivienda durante 7 años y además con una renta que estaba muy por debajo del mercado, es decir, lo que le ofrecía el gobierno al propietario eran unas rentas muy por debajo de lo que el mercado establecía en aquel entonces, que probablemente sería entre un 80%, un 70% por debajo del mercado. Ahora lo que se busca es un modelo, un sistema que ya funcionó en Canarias a principios de este siglo, en los años 2002, 2003, en donde sí que funcionó, además movilizó miles de viviendas en Canarias, que es a través de una intermediación, en donde lo que se pone es un precio tope, que es el de la vivienda protegida, que está establecido por el módulo básico, es decir, dependiendo de los metros y dependiendo del tipo de vivienda y de la tipología de vivienda, pues está en torno a un 30% por debajo del mercado, es decir, si el mercado está ahora mismo en torno a unos 950 euros, pues un 30% por debajo del mercado y esos alquileres, que desde luego son mucho más atractivos y posibilitan que los inquilinos pues tengan un proyecto de vida sin dejarse la mitad del sueldo en el alquiler, pues desde luego también permite que los propietarios pongan esas viviendas en el mercado. Porque ¿qué le ofrecemos nosotros? La seguridad de cobrar la renta todos los meses, eso por un lado. Por otro lado, la absoluta garantía de que cuando finaliza el contrato reciben la vivienda en las condiciones en la que la entregó. Bueno, está explicando lo que espera cualquier alquilador, ¿no? Pone su propiedad en alquiler y resulta que luego se la pueden devolver completamente desvalijada o desconchada o destrozada, que sería lo peor. Palabras, como decíamos, del consejero del ámbito de la vivienda, Pablo Rodríguez, explicando sobre la pregunta hecha con respecto a esta nueva medida por parte del Gobierno de Canarias. Bueno, en principio el contrato es por 4, es decir, la licitación es por 4 años, la idea nuestra... Una licitación para un gestor, para alguien que gestione precisamente esas viviendas que el ciudadano necesita tener garantizadas. Si en el mercado está a 900 y lo ponen a 30%, no le pagan esa diferencia a ustedes, ¿no? Negociamos con cada uno de las viviendas y de los propietarios. La clave y la determinación es ser capaces de la intermediación. Es decir, nosotros lo que está claro es que no vamos a hacer que... Es decir, para ser atractivos al propietario tampoco le podemos ofrecer menos de lo que vale la vivienda. Perfecto. Con respecto al FEDECAN,
En principio, por repasar, el FEDECAN que ahora o que mañana vamos a tener la oportunidad de evaluar consistió en la movilización de 2.600 millones de euros en 3 objetivos claros: infraestructura, empleabilidad y conocimiento. El nuevo FEDECAN que se está planteando y que empezará mañana a trabajarse pone el foco sobre la actualización de los retos para la Comunidad Autónoma Canaria y que tienen que ver, como en la línea de la que apuntaba el consejero, con los temas vinculados a vivienda y también a sociosanitario. Ese será el debate de mañana en torno a la mesa de la conferencia. Pues sobre los fondos de desarrollo de Canarias, que saben nuestros oyentes, si no lo saben, lo recuerdo yo, son fondos que van a los cabildos de un extinto impuesto que existía en el archipiélago canario y que, bueno, pues al final ese dinero va a los cabildos y son los cabildos los que distribuyen en los distintos municipios de cada una de las islas. Y en la conferencia de presidentes se va a tratar algún tema más. A mí me gustaría saber un poco el tema de se sabe algo de la actualización del objetivo de la deuda, si ya se va a poder endeudarnos al 13% de las entregas a cuenta, si ha respondido el Ministerio a las cartas que ustedes mandaron el lunes y si AENA, la exposición de AENA a Cataluña, por ejemplo, está presionando muchísimo. Sobre el tema de AENA y del que también vamos a escuchar responder al, pues en este caso, consejero Pablo Rodríguez. Presionar así de alguna manera. Vale, con respecto a la primera parte, en principio el orden del día de mañana de la conferencia de presidentes está centrado en... conferencia de presidentes de este martes, del cual seguramente les hablaremos mejor en la jornada de este miércoles, aquí en este archipiélago directo. Escuchamos lo que dice Pablo Rodríguez al respecto de la otra de las preguntas de la compañera, en referencia a esa disputa que hay de el control de los aeropuertos. Como bien saben, nuestra posición en torno al cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Canarias, concretamente a lo que tiene que ver con la gestión de los aeropuertos canarios, es clara. Es decir, nosotros no estamos pidiendo, como sí han pedido los catalanes, un asiento en el Consejo de Administración de AENA. Nosotros no queremos estar en el Consejo de Administración de AENA. Nosotros queremos participar en la cogestión de los aeropuertos canarios como establece el Estatuto de Autonomía de Canarias. Es decir, nosotros no estamos pidiendo un favor ni un acuerdo político para que nos dejen sentar o para que nos permitan participar puntualmente o cobrar X cosas. Nosotros queremos que se cumpla y se desarrolle el Estatuto de Canarias en torno a lo que establece de los aeropuertos de interés general, que dice con claridad que tenemos que estar en la planificación, en la gestión y también en las políticas de tasa, entre otras cuestiones. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso se reunieron hace 15 días, nos reunimos con el Gobierno de España en esa preparatoria y que se van a crear los grupos de trabajo donde nosotros lo que vamos a insistir es que esto no es un acuerdo político como el catalán o incluso el vasco, sino es un cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Canarias. Bueno, pues se lo insiste el Gobierno de Canarias en ese sentido, en la misma línea, en la de pedir también la coparticipación en la gestión o la participación en la cogestión de los aeropuertos en el archipiélago canario, como sí han logrado conseguirlo pues desde, por ejemplo, el País Vasco. Lo que la diferencia actualmente está en los números de la política, ¿no? En la de número de diputados en el Congreso, en Madrid, y ahí Canarias desgraciadamente tiene una diputada, no la necesitan, aunque sí la piden su apoyo pues prácticamente en todas las decisiones del gobierno, unas las apoya y otras no, y en este caso es el Partido Nacionalista Vasco quien tiene los diputados en Madrid y quien tiene un acuerdo para sustentar el gobierno de Pedro Sánchez. Cosas sorprendentes de la política en España, partido nacionalista, partido de derecha, igual que el partido de Junts, de derecha también, nacionalista, independentista, y que, bueno, pues en definitiva lo que al final se quiere, pues es lo que comentábamos. Les resumo yo los otros temas tratados en el Consejo de Gobierno. Ya les decía yo y lo explicaba el portavoz y el consejero que se avanza en la puesta en marcha de esa bolsa activa de vivienda asequible en el archipiélago. También destina 9,1 millones de euros ayer aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias, compra centralizada de gasoil para suministrar
a los hospitales del archipiélago. Hay que recordar que la contratación se realizará mediante la suscripción de un acuerdo marco para un periodo de 2 años y un consumo estimado de más de 5 millones de litros. También el Gobierno actualiza el proyecto de duplicar la capacidad de la depuradora de Puerto del Rosario, autoriza 7 nuevas enseñanzas universitarias oficiales, en este caso la implantación de 2 grados y 5 másteres de la Universidad Europea de Canarias. El Gobierno también aprobaba el contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria. Bienestar Social destina 40.000 euros a PREME para ejecutar obras de mejora y adecuación de sus instalaciones. El Consejo de Gobierno, entre otras cuestiones, pues destacaba en la jornada de ayer sobre estas, que ya, bueno, pues lo dejamos. No dejamos la gestión de las distintas consejerías, porque sin ir más lejos, en la jornada de ayer, Bienestar Social comunicaba que congregará a más de 2 centenares de mayores en Las Teresitas en la primera carrera senior, un evento de la Dirección General de Mayores donde participa con participación activa, que tendrá lugar el miércoles de la semana que viene. Es el miércoles 29 de abril a partir de las 11 horas. Una carrera senior en Santa Cruz de 1 kilómetro de diversión, tal y como lo denominan. 29 de abril, Las Teresitas, y la recogida de los dorsales desde las 9 de la mañana. Yo supongo que va a haber mucha y buena participación en esta prueba este próximo 29 en esa carrera para, bueno, pues en este caso mayores, en Las Teresitas. Primera carrera senior. Y hablando también de cuestiones de la... vamos con la Consejería del Sector Primario del Gobierno de Canarias, que nos cuentan por aquí. Entre otras cosas, que 2 quesos canarios están premiados en el Campeonato Nacional del Salón Gourmet 2026. De las 5 elaboraciones canarias que llegaron a la final, 5 quesos llegaron a la final del certamen. 2 producciones han logrado hacerse con una plata y en sus respectivas categorías. Son 2 quesos que me fijo por aquí. Y la modalidad de queso de cabra curado de leche cruda fue galardonado Pajonales Curado, de la empresa Quesos Bolaños en Gran Canaria, y en la que de ahumados fue premiado Las Cuevas, queso palmero de denominación de origen, elaborado por Félix Alberto Gil Rodríguez en Punta Gorda, en la isla de la Palma. Bueno, 2 quesos que participaban y al final pues han venido con premio. Es habitual que si participan quesos canarios, pues terminen unos u otros de Fuerteventura o de otro lugar haciéndose con premios. El Gobierno canario refuerza su participación en FEAGA para visibilizar el sector primario y promocionar el producto local. Todo esto viene a cuento de la celebración de esa importante cita, de esa feria desarrollada en la isla de Fuerteventura, y en donde el propio consejero manifestaba esa idea, esa intención. En colaboración entre la Asociación Fuerte Gourmet y GMR, la empresa pública del Gobierno de Canarias, esta consejería, para nosotros un convenio fundamental, y en este caso quiero felicitar a la Asociación de Fuerte Gourmet porque es un convenio donde nos va a permitir reforzar esta asociación, una asociación que valora el producto local, ese producto de calidad diferenciada, ese producto que no solo podemos vender en la isla y promocionar, sino también fuera de nuestra frontera, fuera de Fuerteventura, en Canarias y en el exterior. Con lo cual este convenio lo que va a hacer es hacer más visible al sector primario a través de los productos de calidad diferenciada, esos productos gourmet que se hacen y que tenemos aquí. Narváez Quintero, hablando de ese acuerdo establecido con FEAGA para visibilizar el sector primario y promocionar el producto de carácter local. Y por recordar, hace ya una semana, este consejero, esta consejería, en tal caso el viceconsejero del sector primario, que es Eduardo García, junto al director general de Pesca, Esteban Reyes Hernández, mantuvieron una reunión con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, del Gobierno de España, del Gobierno de Sánchez, y del director general de Pesca Sostenible, Ramón de la Figuera, junto a una amplia representación del sector pesquero canario
en la que se han abordado los principales temas de interés para el sector pesquero del archipiélago. Planteó al Ministerio esa cuota adicional para la captura fortuita de atún rojo y mayor flexibilidad en su gestión aquí en el archipiélago canario, cosa importante. Hace unos días, por cierto, se publicaba la información de un sureño de la isla de Gran Canaria que se hacía con un atún, que lo tuvo enganchado al anzuelo unas cuantas horitas, creo que más de 6 horas, hasta cansarlo y poderlo sacar del agua. Porque si no se cansa, según leía en el artículo, cuando se sube al barco un ejemplar de 30.000 kilos, pues ya me dirán ustedes, ¿no? Un ejemplar enorme, y que, bueno, pues al final lo pudieron traer al puerto. Y decirles que la estrategia del sector y el gobierno canario clave en la propuesta de la Comisión Europea de Presupuestos y del Parlamento Europeo para la defensa del POSEI. La Comisión Bagdet ha aprobado ese informe provisional sobre el marco financiero, lo venimos recordando desde la semana pasada, en la versión que nos ofrecen las distintas, opciones participantes, por este lado, en este caso del Gobierno de Canarias, hablando de esta cuestión, porque entre otras cosas el Gobierno de Canarias se encargó de insistir mucho de que no se bajara la cuantía económica de este nuevo periodo del POSEI en cuanto a fondos europeos, y que se siguiera entregando a las regiones ultraperiféricas directamente y no al gobierno central, como proponía la presidenta de la Comisión, von der Leyen. El Instituto Canario de la Vivienda desbloquea la cesión de los garajes de los nacientes de La Palma y da respuesta a una demanda histórica de los vecinos. El Instituto Canario de la Vivienda también resuelve la situación de los terrenos de la antigua barriada de los Pescadores en Santa Cruz de la Palma, que podrán destinarse a infraestructuras de carácter público. Y también recordaban que Canarias y Mauritania refuerzan su cooperación en infraestructuras, transporte y movilidad con un encuentro internacional en la isla de Gran Canaria, un encuentro que consolida ese marco estable de diálogo político y cooperación operativa entre ambos territorios. El archipiélago consolida y proyecta ese papel como aliado estratégico de Mauritania, respaldado también por su proximidad, su conocimiento del entorno africano y su conectividad de carácter internacional. No debemos olvidar los acuerdos que hay con Mauritania para tratar de evitar, en la medida de lo posible, que puedan seguir viniendo pateras y cayucos desde sus costas para el archipiélago de nuestras islas, para nuestras Islas Canarias. Y vamos a poner punto y seguido, porque nos hemos pasado un poquito de este bloque del tiempo que tenemos estimado habitualmente. Paramos, hacemos la pausa aquí en la 10 Capital Radio y ahora volvemos en Archipiélago Directo. Capital Radio también en Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Regresamos con todas y todos ustedes. Estamos en la antena de nuevo en este segundo bloque de esta primera hora que regionalizamos. Hacemos simultáneamente en la 10 Capital Radio para la isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, y para la provincia de Las Palmas, para la isla de Gran Canaria. Aunque en internet pues ya saben que nos escuchan de muchas partes del mundo. Agradecemos pues siempre la audiencia, sobre todo del resto de las islas en el archipiélago canario, de Lanzarote, Fuerteventura, a quienes nos puedan estar escuchando desde esas islas. También nuestro cariñoso saludo de La Gomera, de la Isla del Hierro o de la isla de La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria, lógicamente, y como no puede ser de otra manera, en la octava isla, en la Graciosa, y en la novena isla, como pueda ser Venezuela, que también, oyentes a verlos ahí los de todas partes del mundo. Vamos justamente con otros temas. Les hablábamos de contenido de carácter regional, de cuestiones concretas y de la referencia que hacíamos en temas de la educación aquí en el archipiélago canario. En educación podemos decir
que presenta en la capital Gran Canaria justamente en el mediodía el acuerdo del proyecto Ganar con las fundaciones del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. También recibe al Club Natación Las Palmas, campeón de España FEDI 2026, y lo hará esta tarde sobre las 17 horas en la Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias en la capital Gran Canaria. Indicar también por parte de esta consejería que en Lanzarote se refuerza la oferta de formación profesional con nuevos ciclos dobles y titulaciones en sectores claves de la isla, según la comunicación enviada en la jornada de ayer por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. La isla va a incorporar enseñanzas en sectores estratégicos como sanidad, hostelería, informática o industrias alimentarias. La previsión para el próximo curso 2026-2027 superar los 52.000 estudiantes matriculados en Canarias gracias a la ampliación de esta oferta de carácter formativo. La consejería también comunicaba ayer que pone en marcha un nuevo portal de la formación profesional en Canarias, una web fpcanarias.org que nace como punto de referencia digital, articulado en 3 ejes de información dirigidos al alumnado, al tejido empresarial y al profesorado, según también anunciaba ayer la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Seguimos con educación porque por último decimos que en ADEGE, el Instituto de Enseñanza Secundaria, va a contar con la primera marquesina fotovoltaica de Canarias para generar sombra y además energía renovable. La actuación va a permitir techar la cancha deportiva del centro del sur de Tenerife, se refiere a la cancha de ese centro en el sur de Tenerife, con paneles solares que funcionan como cubierta y contará con muchos puntos de recarga para vehículos eléctricos. La iniciativa, financiada con fondos europeos, forma parte del plan para crear espacios y sombra y mejorar la eficiencia energética en los centros educativos. Hay que decir que este tipo de cubiertas, que al final pues se instalan en este tipo de lugares, viene al fin y a la postre a hacer también posible que lo que haya debajo de esa instalación se refresque, es decir, esté más fresca, se caliente menos. Por ejemplo, cualquier techado de planchas, como hay hoy en día muchas viviendas en la planta alta, y en la planta baja también, casas terreras con planchas de sándwich, se denomina. Una vez colocadas estos paneles en el techo, queda una superficie diáfana entre el techo y la instalación de las placas y generan un halo de corriente, de aire, que mantiene fresco el techo de las viviendas. Sin estas placas, evidentemente, un aparcamiento pues estaría mucho más soleado y mucho más caliente, los coches, evidentemente, el asfalto o el cemento si se tiene realizado el piso de cemento, pero que vienen muy bien, y sobre todo si son en estas canchas deportivas, ya me dirán, fantástico, que sigan así. Hablamos de más cuestiones, concretamente estábamos haciendo referencia a la Consejería de Educación. Vámonos con información de turismo, porque adjudica la instalación de farolas solares y papeleras inteligentes en los municipios del archipiélago canario. Esto es un proyecto, como escuchan, de mayor envergadura, ¿no? Es la empresa pública GESPROTUR, dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que impulsa la modernización y la sostenibilidad de los destinos turísticos, y a través de fondos europeos la Consejería apuesta por nuevos equipamientos que permitan la eficiencia energética y la gestión avanzada de residuos. Son actuaciones marcadas dentro del proyecto Innovando en Verde, que cuenta con una inversión conjunta de 473.600 euros y cuyo objetivo es transformar la infraestructura urbanas,
hacia un modelo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, reduciendo en los próximos años los costes operativos de las administraciones locales en el archipiélago canario. Y hoy precisamente se hablaba de que a la 1 de la tarde, tanto la consejera de Turismo, Jessica de León, junto con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y que a su vez es consejero también de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, estaban en rueda de prensa en el Parlamento, en usos múltiples en Las Palmas de Gran Canaria para hablar de la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo aquí en el archipiélago canario. Por cierto, también aprovechará que está en Gran Canaria y a las 5 de la tarde en la calle Triana, estamos en el 21 de abril, efectivamente a las 5 de la tarde, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía visita la zona comercial de Triana en Gran Canaria para informar a los comerciantes de las ventajas de adherirse a la campaña de bonos consumo archipiélago que comenzó el miércoles día 15 de abril y que saldrán a la venta el próximo 28 de abril. Una campaña, como sabemos, ya en marcha aquí en el archipiélago. Cita, por tanto, esta tarde en zona comercial abierta Triana en Gran Canaria. Sanidad desmiente que se estén realizando llamadas telefónicas a establecimientos de Fuerteventura para anunciar cierres por sanciones pendientes. El área de salud advierte de que este tipo de llamadas coercitivas no están siendo realizadas por inspectores de sanidad pública y se trata de un intento de fraude. Si no fraude, porque no están colando lo de las llamadas. Salud Pública organiza también las primeras jornadas de actualización en inhumaciones. El encuentro tiene lugar el 23 y 24 de abril en el Colegio de Médicos de Las Palmas para analizar los avances en el campo de la vacunología. La convención es una continuación de las jornadas canarias y actualización de vacunas y las jornadas científicas sobre vacunas y salud pública aquí en el archipiélago canario. Nos vamos a quedar en Tenerife con la información del Cabildo de la isla en los próximos minutos. Vamos a empezar pues hablando de diseño. Lo digo porque Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife, aunque antes estaba viendo otra información, me van a permitir que vaya con ella porque el presidente, y es más información de carácter regional, Fernando Clavijo, alertaba este lunes de la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea que puede generar más presión sobre las islas. La aplicación, dijo, puede suponer un antes y un después en el proyecto de los principales de la Unión Europea, que corre el riesgo de involucionar y dar pasos hacia atrás. En su opinión, este acuerdo no ha tenido en cuenta la opinión de las regiones fronterizas como Canarias, en las que si se pueden ubicar esos espacios de retención, esos agujeros negros será un agujero negro de los derechos humanos. Fernando Clavijo. Estamos preocupados. El gobierno de Canarias está preocupado. En primer lugar, porque ha habido una ausencia total de debate y de coordinación previa a la aplicación de este pacto, un nuevo pacto migratorio, el desarrollo del reglamento migratorio que entrará en vigor el día 12 de junio. Estamos viviendo ahora los primeros días de la regularización también, donde no ha habido coordinación con las comunidades autónomas, ni siquiera con los propios ayuntamientos, y eso dificulta el trabajo de los funcionarios públicos. Y desde luego no esperamos una visión más humana y de respeto a los derechos humanos con la aplicación de este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea. Y nosotros como gestores, al final, porque no llegan a Bruselas, no van a ver a la presidenta de la Comisión, no van a ver a los comisarios y a las comisarias del Colegio de Comisarios, sino llegan aquí, llegan a nuestras costas y tienen que verse con el tercer sector y con los voluntarios, tienen que verse con el Cuerpo Nacional de Policía, tenemos que trabajarlo con los servicios de la Comunidad Autónoma, de la Consejería de Bienestar Social.
Y eso es un poco el objetivo de las jornadas que se han organizado hoy aquí, para poder coordinarnos y dar una respuesta mucho más garantista de respeto a los derechos humanos y mucho más garantista de la seguridad jurídica que tiene que llevar a cabo pues esta atención. Pero tenemos incógnitas que hoy nos gustaría pues un poco compartir con ustedes y a ver si es posible que se los traslademos al Gobierno de España e incluso en una próxima visita que tendré en Bruselas, incluso a las instituciones europeas, ¿no? La primera de ellas es, como bien decía el director, esa aplicación y con los mecanismos, pues vamos a ver territorios fronterizos, como somos Canarias en este caso, con la ruta más mortífera, pero luego se van a poder ubicar esos espacios, esos agujeros negros de los derechos humanos a los que hacía referencia el director. Vamos a hablar de la Europa rica que paga para no tener a los migrantes en sus calles y la Europa pobre que los tenemos que sostener. Vamos a mantener una presión superior en Canarias con el reglamento del triaje, donde el periodo de estancia del migrante va a ser pues incluso hasta 6 meses, y con la presión que vamos a tener, porque el fenómeno sigue ahí, la conflictividad política, climática y las hambrunas en el Sahel siguen ahí. La cooperación internacional, Estados Unidos ha reducido un 25% los fondos, probablemente la Unión Europea, el nuevo marco financiero se reduzcan, eso al final va a tener muchas menos garantías y va a hacer que la gente obviamente se reactive y busque un futuro mejor, ¿no? Luego son incógnitas que nos hubiese encantado poder debatir en la conferencia sectorial que lleva más de un año sin celebrarse, que creo que hubiese sido oportuno abrir el debate a todas las comunidades autónomas, independientemente de todo lo que sobrevuela desde el punto de vista de la política xenófoba y fascista de algunos grupos políticos, pero el debate siempre es positivo. Por lo tanto, esta es una de las principales preocupaciones que nos gustaría abordar y escuchar a profesionales, aquellos que están en la primera línea prestando los servicios, y desde el Gobierno de Canarias cómo podemos mejorar y ayudar a que se respeten esos derechos humanos, a que se trate con dignidad y, por supuesto, a como ya hemos hecho en el pasado, con la unidad de la ciudadanía canaria, pues intentar revertir algunas circunstancias si estamos a tiempo, y si no, pues a partir del 12 de junio. El presidente que inauguraba en Casa África la Jornada Canarias ante el nuevo Pacto de Migración y Asilo, Impacto, Desafío y Oportunidades, organizado por Presidencia del Gobierno de Canarias. El foro abordó 2 mesas de trabajo, el marco normativo y su aplicación sobre el terreno en la frontera atlántica, así como el reto de los derechos humanos del archipiélago canario. El director de Casa África, José Segura Clavel, fue el Papa España, Francisco quien primero lo abrió digo esa como un puerta, servidor y público afortunadamente que he entregado toda mi vida al servicio público. Acéptenme esta aparente altanería, pero es un privilegio el que he tenido. España ha sido valiente al llamar a las cosas por su nombre, reconociendo que la inmigración es una realidad estructural que no se puede gestionar únicamente desde la coerción, sino desde la inclusión y desde la legalidad. Para Canarias, este debate no es teórico. Como región frontera que somos, como punto de destino de una ruta que precisamente lleva su nombre, hemos vivido en muchos momentos bajo la presión de un sistema que depende de la solidaridad del resto del Estado español. De la solidaridad del resto del Estado español. Pero no solamente de nuestras restantes comunidades autónomas, sino de la Administración General del Estado y también como de la propia Unión Europea. Por ello, estimados amigos y amigas, espero que bajo el nuevo Pacto Europeo nuestra situación no se complique aún más. En estos 3 primeros meses del año, de enero a marzo, llevamos un 82% de reducción de llegada respecto al periodo de tiempo equivalente del pasado 2025. Hay varios factores que lo explican, pero el principal de ellos es la mayor colaboración e implicación de los países africanos, concienciados de la importancia de evitar
más tragedias en la mar. Está por ver qué consecuencias tendrá este pacto europeo y este reciente endurecimiento de las condiciones. Endurecimiento de las condiciones, no lo escondamos. Repito, duro, impactante, que se haya acordado en el Pleno del Parlamento Europeo hace muy poca fecha y que culmine su incorporación a la estructura legislativa por la que nos regimos desde las instituciones europeas. Y hoy contamos con expertos de primer nivel, como figura aquí en el programa, que van a analizar... Bueno, hablaba José Segura Clavel de lo impactante de ese acuerdo del propio Pleno Europeo, del Parlamento Europeo, que pues va a sacar adelante ese proyecto. También estuvieron otros protagonistas. Escuchamos en este caso a... Hemos sido convocados por el Gobierno de Canarias para analizar el Pacto Europeo de Migración y Asilo y cómo se implementa o qué retos hay en la implementación de este pacto a nivel territorial en las Islas Canarias. Desde el punto de vista de la infancia migrante, que es el tema que yo trato, el Pacto Europeo de Migración y Asilo representa retos específicos en la atención a la infancia migrante, tanto acompañada como no acompañada. Nos encontramos con que el pacto exige que se implementen salvaguardas específicas cuando estamos ante niños y niñas. ¿Qué nos preocupa? Bueno, pues nos preocupa la atención a la infancia acompañada, aquella infancia que llega con sus padres, con sus progenitores, y nos preocupa pues el riesgo de que se vaya a someter a estos niños a procedimientos acelerados de frontera, a procedimientos acelerados de retorno, porque la experiencia nos dicta que cuando estamos ante niños y niñas, pues los procesos son importantes y es necesario hacer un escrutinio solvente de cuáles son las necesidades de protección y los riesgos ante el retorno. En el caso de la infancia no acompañada, lo primero que tenemos que ser conscientes es que la infancia no acompañada, conforme a la ley española, está en situación regular, tiene derecho a permanecer en España y luego habrá que ponderar si está en necesidad de protección internacional, y para poder hacer eso no cabe un procedimiento acelerado en frontera. Hay que acudir siempre al procedimiento ordinario y asegurar que los niños y las niñas no acompañados tengan un abogado especializado en infancia, un representante legal desde el mismo momento, acceso a un procedimiento de determinación de la edad si es necesario, holístico, con enfoque psicosocial, y luego es también... Hablando la coordinadora de protección de los derechos de la población migrante de Oxfam, Sonia Díaz, que hace referencia a todos aquellos aspectos que se deben tener en cuenta una vez que estos han pisado territorio español a través de Canarias o a través de los barcos que van a recogerles y que ya es territorio de nuestro país. Bueno, jornadas interesantes estas, sin lugar a dudas, desarrolladas en la capital Gran Canaria. Y rápidamente nos vamos a marchar, vamos a dejar los otros temas que les comentaba para otro momento. El ministro de Administraciones, el ministro Torres, explicaba ayer que la medida de regularización fue aprobada el pasado martes pasado mediante un Real Decreto y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, al tratarse de un Real Decreto. Ángel Víctor Torres, como decíamos, ministro de Política Territorial, mantuvo una reunión para informar precisamente sobre las líneas de ayudas activadas con el fin de paliar los efectos de la borrasca aquí en Canarias. Vamos a escucharle hablando de este tema, ya que estamos prácticamente en la recta final de este bloque. Por un lado, las consecuencias y los procedimientos administrativos para responder por los daños del Terés en las Islas Canarias, y luego también actualizar cómo va el proceso de regularización acorde al Real Decreto aprobado el pasado martes por el Gobierno de España. Con respecto a lo primero, los daños provocados en las distintas islas por el último temporal que asoló nuestra tierra, decir que de manera periódica el Gobierno de España eleva al Consejo de Ministros un acuerdo en el que aparecen las zonas afectadas gravemente por un fenómeno natural, por una circunstancia atmosférica, ¿no? Conseguimos que se pudiera introducir, y es importante, Canarias, aunque ya estaba preparado el expediente, in extremis pudimos incorporar junto a otras comunidades autónomas, muchas otras comunidades autónomas, ¿vale? Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, a Canarias con la borrasca y el temporal Terés. Y por tanto,
lo pudimos aprobar, ese acuerdo, justo después de Semana Santa, es decir, el día 7 de abril. Ya había dicho yo, justamente cuando todavía estábamos en medio del Terés, que haríamos el máximo de los esfuerzos desde Política Territorial y Ministerio de Interior para incluir a Canarias. Por lo tanto, así se ha hecho. La relación, en primer lugar, es directa entre los ayuntamientos y la delegación del Gobierno. Es decir, los ayuntamientos han trasladado una primera valoración de los daños a la delegación del Gobierno, y también esa relación es con el Estado, una relación directa de las corporaciones locales con el Ministerio de Política Territorial. Si bien el órgano intermediario gestor será el Cabildo, pero la relación en estos momentos para ver los daños de cada uno de los ayuntamientos es con la delegación del Gobierno y con el Gobierno Central, Ministerio de Política Territorial. Algunas cuestiones sobre el acuerdo aprobado el 7 de abril. Primero, tenemos ayudas para daños en viviendas y enseres, también los gastos de emergencia de los ayuntamientos, tenemos también las infraestructuras municipales y la red viaria. En este caso, este Real Decreto establece un mínimo por parte del Gobierno de España del 50% para la reconstrucción. Puede haber obras de emergencia que abonaría el Gobierno de España el 100%. Luego tenemos también las ayudas a través del consorcio de compensación, que es todos los bienes materiales que hayan sido dañados. Y este acuerdo del 7 de abril abre también la posibilidad para exenciones fiscales, que lógicamente son los ministerios quienes la abordarían, y ayudas también al sector primario. Esa posibilidad existe acorde al volumen de daños que finalmente se establezca. ¿Qué datos son los que nos han trasladado los ayuntamientos? En primer lugar, decirles que el acuerdo que se llevó el 7 de abril al Consejo de Ministros establece daños en el conjunto de Canarias. Pero si vamos por provincias, lo que nos han trasladado, que hay que pulir, y ahora explicaré cómo se hace, la provincia de Santa Cruz de Tenerife es un total de 78,2 millones de euros en daños en infraestructuras municipales, viarias y de otra índole. La provincia de Las Palmas, 108,6 millones. Total, 186,8 millones de euros, cerca de 200 millones de euros. La mayor parte de estas cantidades no son de emergencia. Las emergencias apenas es 1 millón de euros, el resto son infraestructuras que llevan consigo un procedimiento distinto, ¿no? Como digo, el 7 de abril se aprobó el acuerdo en Consejo de Ministros. A partir de ahí tenemos hasta el 7 de mayo, un mes, para que estos datos nos los envíen los ayuntamientos. Aún están en plazo de poder hacerlo. A partir de ahí se cierra el 7 de mayo. Nosotros, el Gobierno de España, pues hace lógicamente la valoración acorde a los peritos concretos. No es solo que un ayuntamiento diga tengo estos daños, tienen que ser daños producidos por el Terés, tienen que estar acreditados. Hay 2 semanas de ese trabajo para luego pedir crédito al Ministerio de Hacienda. Si está por encima de los 12 millones de euros, que así va a ser, tiene que volver a ir a Ministro Torres, en la jornada de ayer en la capital Gran Canaria, hablando justamente en la rueda de prensa convocada en la delegación del Gobierno en las islas, que desglosaba pues esa línea de ayudas, mejor dicho, activadas con el fin de paliar los efectos de la borrasca Teres para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero también para la provincia de Las Palmas. La delegación del Gobierno en Las Palmas fue el lugar de encuentro. Ahora continuaremos en la emisión de Gran Canaria escuchando al ministro Torres hablando de los detalles que le falta por explicar de esta cuestión que planteaba ayer en la capital Gran Canaria, y le escucharemos hablando de esa medida de regularización que fue aprobada el martes pasado mediante el Real Decreto y que está poniendo de los nervios a más de uno. Y desde luego el choque frontal con la oposición, con los partidos de la oposición, tanto de Vox como del Partido Popular en nuestro país. Ahora les voy a dejar ya en la programación de la 10, Capital Radio, y seguimos en la programación de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Para aquellos que nos puedan escuchar o querer seguir escuchando, lo pueden hacer en internet a través de cualquier buscador, localizar cómo escuchar Capital Radio en Gran Canaria, Capital Radio Gran Canaria, y les saldrá múltiples opciones. Gracias a los oyentes, como siempre, como cada día, de la 10 Capital Radio. Nos encontramos de nuevo
este miércoles a partir de las 11 y algunos minutos. Recuerden que este martes a partir de la 1 también tenemos simultáneo en la 10 y en Capital Radio en Gran Canaria con el Rompeolas de Javier Rodríguez, hoy con José Gregorio González, periodista, y con Nicolás Díaz, profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los dos protagonistas en el Rompeolas de esta jornada. Gracias a los oyentes de la 10 y nos escuchamos este miércoles a partir de las 11:05. Gracias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.